Muy buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores, bebedores, masticadores, y los que hacen psicoterapia lo saben mejor que nadie, regurgitadores de la palabra. Porque la terapia no es cuando uno va al consultorio, es cuando va saliendo del consultorio y regresa a la siguiente sección. Es cuando uno se va lavando el coco, se está haciendo su propio coco wash. ¿Por qué me dijo esto? Lo que gusten y manden. Además de todo el trabajo de apoyo farmacológico, que ya lo discutiremos. Alguna vez nos echábamos algunos tiros a propósito de el uso de la psicofarmacología, sobre todo en niños. Esto va a ser muy interesante. Y sin embargo, no quiero, antes de comenzar, como cada semana hago, se ha cumplido una semana más, ya prácticamente estamos a mediados del primer trimestre del 2023, y la promesa que nos hicieron de darnos la verdad histórica sobre la mentira histórica inventada en torno a los 43 jóvenes desaparecidos, aunque la realidad no desaparece, en contra de su voluntad, de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Tixla de Guerrero, ni han aparecido evidencias tangibles de una verdad histórica, mucho menos la justicia y mucho menos datos que confirmen la famosa ejecución de los 43 jóvenes. Porque eso dijo el subsecretario de Gobernación. Así como dicen que no hay desabasto de fármacos, hay otras tantas cosas que no tenemos ni la verdad histórica ni nada. Y no quiero dejar de enviarle, como cada semana hago, un fraterno saludo a Angélica Rodríguez Monroy, mamá de Viridiana Anaid, alumna de nuestra Facultad de Psicología, desaparecida hace más de 10 años en contra de su voluntad, y su pareja sentimental asesinada en el lugar de los hechos. Como ella, seguimos esperándola viva, porque viva la llevaron. Y no quiero dejar de agradecer, como ustedes verán, al buen paidopsiquiatra y joven, porque guardando proporciones, doctor Héctor Gámez, alias el @paido en Twitter. Y como en las redes ha dado mucho la discusión entre personajes que históricamente nos decíamos, porque el concepto de antipsiquiatría está terriblemente manoseado. Yo recuerdo cuando se hizo el primer Congreso Nacional de Psiquiatría aquí en Cuernavaca, con antipsiquiatras como Silvia Marcos, Ronald Lane, David Cooper, Franco Basaglia, hasta Carlos Monsiváis vino, y gente de Argentina, sobre todo psicoanalistas, porque por ahí se dio un viejo pleito histórico al respecto. El día de hoy tenemos la gentileza del doctor Héctor Gámez, paidopsiquiatra, para que por lo menos podamos precisar algunas nociones de punto de partida. ¿Qué es eso de la paidopsiquiatría? ¿Por qué paido? Hubo un tiempo que entre el 1923 y 1930 en la ex-URSS, al triunfo de la revolución, prohibieron la paidología, porque eran estudios muy burgueses y estudios muy capitalistas. Por paidología le pegaron a Vygotsky y lo prohibieron, de modo tal que 30 años después de su muerte, dentro de la ex-URSS no era leído y fuera menos. Hasta que Luria lo sacó de la ex-URSS, lo acercaron a través de Brunner en su libro Pensamiento y Lenguaje, una versión que ha tenido muchas más versiones, y tenemos esta circunstancia. 2. ¿Qué son los trastornos neuropsiquiátricos? ¿O cuáles son? Yo recuerdo cuando empecé a trabajar sobre un trabajo de Leo Kahneman, el del famoso trastornos autistas del contacto afectivo, ese era el nombre original que le dio Kahneman. No le llamó autismo, el término autismo viene de Eugen Bleuler, un psiquiatra alemán, a propósito de la famosa demencia precoz, que era otro viejo tiro que el doctor mejor que yo se sabe. Yo leo historia, pero él sí sabe de esto.
Otro asunto evidente es cuando aparecen casi simultáneamente los trabajos, pero muy desconocidos mucho tiempo, de Hans Asperger, sobre todo porque él nunca salió de Austria y le llamó al trastorno psicopatía autista. Hasta que Lorna Wing lo traduce del alemán al inglés, lo traduce como trastorno de Asperger, síndrome de Asperger en realidad. Un poco antes, en la ex Urs Grunja Efimovna Sujareva, hablaba de las psicopatías también, o psicopatologías infantiles. Los términos han ido cambiando a lo largo del tiempo, pero la farmacología ha sido muy utilizada tradicionalmente y creo que se ha tendido a confundir la práctica de algunos psiquiatras con las concepciones que subyacen a la práctica psiquiátrica. Y entonces, cuestionando una cosa que es legítimamente cuestionable, se van sobre todo lo que lo fundamenta como si fuera legítimo abatir todo. Yo cierro mi boca, sino para qué invito al buen colega doctor paidopsiquiatra para que empiece a platicarnos esto. Y finalmente, un asunto, un tiempo en el cual a los niños con trastornos del aprendizaje les daban Ritalin, Epamin, Depaquene, desde anticonvulsivos hasta, y alguna vez le pregunté a un psiquiatra, bueno, ¿cómo sabes qué efecto tiene sobre la construcción de las nociones aritméticas y forma? Dice, bueno, eso no lo sé. Lo que sé es que clínicamente mejora el niño, a los ojos del adulto, indudablemente, porque a los niños no van, los llevan los papás. Nunca te han llevado ni a mí un maestro que tenga trastornos de enseñanza, porque el problema parece ser que es de aprendizaje y no de enseñanza. Tengo mis dudas. Hay varias aristas que tú mejor que yo, que llevas conmigo en esto, puedes tratar. Adelante, muchas gracias por tu aceptación a la participación y adelante, estimado doctor. Pues muchas gracias, José, por la invitación. Yo me presento, yo soy Héctor Gámez, yo soy médico psiquiatra y también soy paidopsiquiatra. No tengo las dos especialidades. Tengo también entrenamiento en terapia dialéctico-conductual, tanto estándar como para adolescentes. Y pues me dedico al ejercicio de las dos especialidades, psiquiatría, por así decirlo, general o como para adultos, y la paidopsiquiatría. Y actualmente me encuentro acá en el norte del país. Y hablando de la primera pregunta sobre qué es la paidopsiquiatría, la paidopsiquiatría es esa rama de la medicina. La medicina tiene como varios brazos, ¿no?, que se extienden para atender diferentes problemas de salud, ya sea mental o físico. Y en este caso, la paidopsiquiatría es su brazo que atiende los trastornos mentales en niños, niñas y adolescentes. En el caso de México, por ejemplo, para ser paidopsiquiatra, ¿qué se necesita? Pues lo primero es estudiar medicina. Entonces, todos los paidopsiquiatras son médicos. Segundo, hacer la especialidad en psiquiatría. Y tercero, una vez terminada psiquiatría, entrar a la especialidad de paidopsiquiatría, que muchos por cuestión de otras especialidades médicas se le llama subespecialidad, pero normalmente una subespecialidad es cuando terminaste a medias otra, y en este caso no. Es una entrada con una especialidad completa previamente. Esa es la formación como la que hay en México. En otros países sí puede ser de entrada directa, donde yo como médico me formo y accedo a la paidopsiquiatría. El término como tal es común que algunos papás, algunos otros profesionales de la salud digan, bueno, yo no tengo idea de que es un paidopsiquiatra. En sí, el paidopsiquiatra en el caso de México pues no es tan conocido, uno, porque el hospital que más forma especialistas en paidopsiquiatría se encuentra en la Ciudad de México, que es el Hospital Psiquiátrico Infantil, que hace poco cumplió, creo que va en 54 o 55 años, pero no en toda su historia ha estado formando paidopsiquiatras. Segundo, la formación de la paidopsiquiatría, comparado con otras especialidades, fue más lenta, mientras que en otras especialidades médicas sí fue algo que se fue concretando en cuanto a que pues era más formal el programa. En el caso de paidopsiquiatría, un tiempo se formaron especialistas que entraban directamente a la universidad y
y otros que entraban directamente al hospital para formarse. Pero al menos ya se tiene una buena cantidad de años que se sigue esto que yo les comentaba, ¿no? Una serie de escalones para llegar a ser paidopsiquiatras. No es el único lugar que forma paidopsiquiatras, al menos en México es el Hospital Psiquiátrico Infantil, el Instituto Nacional de Pediatría, el Instituto Nacional de Psiquiatría, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital Universitario en la ciudad de Monterrey, todos con la formación en paidopsiquiatría. El problema es que fuera del psiquiátrico infantil, los otros son de reciente creación, ¿no? Entonces, pues no vamos como a la par de lo que se necesita. Y en sí, a lo que se dirige el paidopsiquiatra es muy parecido a la psiquiatría. El blanco de tratamiento o el blanco de atención son los trastornos mentales. Es decir, cuando ya hay un problema tal, no tanto necesariamente, aunque a veces es el motivo de consulta, pues como problemas psicológicos o algunas situaciones que no necesariamente ameritan un tratamiento médico. Tal. A lo mejor puede haber intervenciones que no involucran ni farmacoterapia y no involucran la atención de un médico, como puede ser, se puede atender, por ejemplo, con psicólogos o con psicoterapeutas. Entonces, eso es el paidopsiquiatra. Aludiendo un poco también a la historia, como ahorita bien comentabas, pues ha habido paidopsiquiatras que son como muy significativos, apelando, por ejemplo, a lo que es los trastornos del neurodesarrollo, pues uno de ellos es Leo Kanner, que según lo que nosotros, los textos que revisemos, para muchos es como el padre de la paidopsiquiatría en Estados Unidos, ¿no? Desde sus estudios ahí en Baltimore y todo lo que fue haciendo a partir del trastorno del espectro autista, entre otras cosas. Y del otro lado, aparece un personaje que se llama Michael Rutter. Michael Rutter, en el caso del Reino Unido, quien no es como, no lo podríamos poner como el padre de los trastornos del neurodesarrollo, pero sí alguien que en sus textos va agrupando una serie de características que tienen en común los trastornos y que pues hace que sea más fácil como de comprenderlos. Y a la parte de ellos dos, pues aparecen también mujeres, ¿no? En este caso, la doctora Lorna Wick, pues fue psiquiatra y psiquiatra infantil, y en el caso de la doctora Grunja, pues ella se adelanta a todos ellos, ¿no? Porque pues es, digamos así, como el intento de psiquiatría infantil a principios del siglo pasado. Entre otras cosas, en el caso de México, también la pionera en psiquiatría infantil fue una doctora, se llama Matilde Rodríguez, o se llamaba Matilde Rodríguez. Matilde Rodríguez, ella se forma como médica en la UNAM, hace psiquiatría en Alemania y regresa, y todavía en la existencia del hospital del Manicomio General de la Castañeda, ahí se funda el primer, digámoslo así, más formal, no es que no tuviera niños, pero ahora sí más estructurado, el servicio de psiquiatría infantil o de higiene mental en niños ya, bueno, infantil, que sería el pionero después de la Operación Castañeda en la creación del Hospital Psiquiátrico Infantil en la Ciudad de México. ¿Y qué trastornos puede atender un paidopsiquiatra o cuáles son los diagnósticos que normalmente atiende un paidopsiquiatra? Generalmente los mismos que vemos en adultos como psiquiatras: trastornos afectivos, ya sea depresivo o bipolar, trastornos de ansiedad, trastornos del espectro TOC, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos psicóticos, ya sea esquizofrenia u otros, trastornos por el uso y consumo de sustancias, trastornos motores que tengan manifestaciones neuropsiquiátricas, ¿no? Y en estos, pues, digamos así, el fuerte pues son los trastornos del neurodesarrollo. Trastornos de la comunicación, trastorno por déficit de atención y hiperactividad, trastorno del espectro autista, trastorno por tics o trastornos motores, los trastornos de la eliminación, cuando ya se descartaron otras causas médicas que no sean psiquiátricas, como es la enuresis, la encopresis, a veces algunos trastornos que en la etapa adulta ya los vemos distinto, como por ejemplo los trastornos de la personalidad en la etapa adulta, muchas veces son trastornos del vínculo en la etapa infantil. Ahí es donde nosotros intervenimos. ¿Por qué? Porque todo se atienda con medicamento necesariamente, no necesariamente. O sea, justo la evolución del paidopsiquiatra es que, comparado con el psiquiatra, pues es aprender que la población o el grupo etario al que nos dirigimos
pues la farmacoterapia no es la primera elección, ¿no? Entonces a veces nos toca ser o el orientador para derivar al especialista que sea como el más adecuado, o que también tengamos preparación en alguna intervención no farmacológica. Pero eso es prácticamente el pseudopsiquiatra. Casi siempre el pseudopsiquiatra, tanto en México como en otros lugares, no siempre es de atención primaria. Es decir, nos toca ser el segundo especialista. Somos el profesional de referencia después del pediatra, es como la especialidad médica de seguimiento en la mayoría de los niños, o de algunas otras especialidades. Ahorita que mencionaba los trastornos de la eliminación, pues a lo mejor somos la referencia de algún urólogo, por ejemplo. Por los trastornos de conducta, pues alguien tal vez intervino antes y es ahí cuando ya nos llega a nosotros. Y no sé si hasta aquí algún comentario o algo. Quizá, sobre todo por la naturaleza de nuestros escuchas, cuando hablamos de la noción de trastorno, que es el término favorito del DSM, alias el Manual Diagnóstico y Estadístico de la Asociación Psicológica y Psiquiátrica Americana, Robert Spitzer, desde el DSM-4 ya definía el trastorno como malestar. El problema en la infancia es que generalmente el niño no va ni al neurólogo, ni al psiquiatra, ni al psicólogo. Lo lleva la mamá. Me ha tocado mamás que me dicen, es que quiero que mi niño socialice. Y le digo, ¿y si él no quiere? Es que lo discutíamos a propósito del síntoma patognomónico de Leo Kanner, la soledad autista. Bueno, la soledad es el ojo del observador, porque a lo mejor el niño ni se siente solo, y quienes están más lesionados son los familiares del niño. Claro. Y un poco siguiendo el viejo modelo de terapia centrada en el cliente originalmente, después le cambiaron por terapia centrada en la persona, ¿sí? El que paga manda y dice, yo quiero esto, y en consecuencia el niño no va. Al niño quieren que el vínculo se dé como quiere el adulto, o el maestro, o quien sea. Creo que eso es interesante porque entonces la primera elección no es el psiquiatra. Pienso en los trastornos del neurodesarrollo secundarios a problemas al nacimiento. Hipoxia neonatorum, sufrimiento fetal agudo, hipotrofia, todo ese tipo, o ya lo que son malformaciones congénitas mayores, síndrome de Down, Klinefelter y otra serie de variaciones. Cuando hablábamos de los trastornos de la eliminación, mencionaste enuresis y encopresis. Entiendo que la primera se refiere a aquel que no controla los esfínteres y se sigue orinando en la cama. O dos, lo controló y después regresa y empieza a orinarse de nuevo ante una situación psicotraumática, valga el término, psicotraumático, es decir, o primaria o secundaria, la famosa enuresis. Lo mismo que la encopresis, no controla las evacuaciones de popó y a veces hasta se la comen. No hablo de la onicofagia, comerse el cabello, las uñas y esa vieja historia que lleva. Y las viejas discusiones de los famosos trastornos de ansiedad con o sin hiperactividad, que algunos dijeron, esos ni existen, eso es un invento. Es un poco como el pasar la historia del DSM-1 al DSM-5. Aparecen, desaparecen trastornos. La homosexualidad era un trastorno, ya no lo es. La histeria era un trastorno, ya ni existe la histeria. Ahora existen otros términos. Hablabas de la terapia dialéctica conductual o cognitivo-conductual, en otros casos la manejan. Existe la psicología infantil, evidentemente, existe la neuropsiquiatría infantil o la neurología infantil, y entonces se vuelve un merequetengue a la hora de las decisiones de con quién acudo. Acudo contigo, acudo por el neuropsiquiatra. Recuerdo que en los 70s, eres joven, no creo que te haya tocado eso, pero el famosísimo manual de psiquiatría infantil de Julián de Ajuriaguerra, de Masón, que se volvió casi la Biblia en el sistema educativo nacional y en México. Y después aparecieron dos manuales en 2 tomos de Ajuriaguerra
y uno de sus colaboradores, Manual de Psicopatología Infantil y Manual de Psicopatología del Niño y del Adolescente, que era el azul y el color naranja. Por eso me junto más con médicos y psiquiatras, porque se la creen, pero yo soy psicólogo de base. Entonces, esta idea de los manuales, las enfermedades que existían, la famosa psicosis infantil, por señalar alguna, en realidad existe. O es el ojo del observador el que le impone al niño esa realidad. Evidentemente, yo como adulto veo que mi niño se sigue orinando, o que tartamudea, o que omite, tiene retardos en el uso fonológico pragmático del lenguaje, ¿sí? Articulatorio, disartrias, anartrias, este tipo de disfasias en otro momento. La famosa dislexia también. Parece ser que es el niño el portador de los problemas y que la causa es interna, sea su cerebro o cambios neuroquímicos, que es posible que sí existan. También uno puede no cegarse ante ello. Pero hay un conjunto de factores contextuales familiares. Ahora con la famosa pandemia y el Susana distancia y enciérrate en tu casa y no salgas. Nuevamente, buenas tardes, tengan todos nuestros seguidores, oidores, miradores y etcétera de la comuna de la palabra. En virtud de que la ocasión anterior nos quedamos a medias, ahí con el doctor Héctor Gámez, @Paido, en Twitter para quienes quieran seguirlo. Y en la primera parte de la charla, hasta donde alcanzamos los primeros 22 minutos, se comentó literalmente el asunto de cómo se forma un paidopsiquiatra, cuáles son los requisitos institucionales académicos para hacerse paidopsiquiatra y desde luego cuáles eran las características que definen a un paidopsiquiatra. A diferencia de un psicólogo clínico infantil, por así decirlo, o de un neuropediatra, o de un pediatra, aunque tengamos claro que María Montessori creo que fue la primera pediatra europea que pudo terminar porque no se permitía a las mujeres entrar a medicina. Entonces se le permitió pediatría porque las mujeres estaban hechas para los niños. Era la educación y la pediatría. María Montessori, que era muy amiguita, por cierto, de la viuda de Lenin de Suez, Nadezhda Krupskaya, quienes conformaron la nueva escuela activa para los niños. Comentábamos a propósito de qué es la paidopsiquiatría, sujeto de análisis teórico, además de su práctica. Entre los psicólogos se estila diferenciar al psicólogo del psiquiatra por una razón. El psiquiatra puede administrar fármacos, el psicólogo no. Eso es un problema administrativo y no teórico. Me parece una nimiedad diferenciar la psiquiatría de la psicología de esa manera. Tengamos claro que para algunos la psicología nace en 1879 con Wilhelm Wundt, cuando funda su primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig, Alemania, aunque él ponía como objeto de estudio la conciencia. Eso no lo repiten los manuales de historia de la psicología. Ni mucho menos que en 1862 ya Sechenow había publicado su libro Los reflejos del cerebro, donde diferenciaba el acto voluntario motriz del involuntario motriz también, o el reflejo, el impulso y la acción voluntaria, que implica una categoría eminentemente psicológica, voluntad o intención. No voy a meter ahorita en Honduras. Empezábamos con cuáles son los problemas paidopsiquiátricos, que son literalmente los mismos que puede abordar un psicólogo, nada más que con otras aproximaciones y otros enfoques. Pero para algunos, si tenemos el mismo objeto, ¿para qué necesitamos dos profesiones? Eso sería muy interesante abordarlo, porque para algunos, recuerdo cuando leí un trabajo de Damasio, Antonio Damasio, decía que si la neurología y la psicología se juntan, ¿para qué queremos psiquiatría?
No hablo de las viejas tradiciones antipsiquiátricas a lo Franco Basaglia, que es el que me parece más lúcido de todos, porque él era psiquiatra de formación. Él estaba en contra de ciertas prácticas, la institucionalización de la violencia, el encierro en contra de la voluntad del paciente, el no consentimiento de los tratamientos, la investigación experimental en los psiquiátricos. Eso está muy documentado en cine, obra de literatura, por ejemplo, en Los renglones torcidos de Dios, una obra muy clásica, Atrapado sin salida, muy clásica, El corazón de la locura, de una brasileña, psiquiatra muy amiguita de Jung, que trabajó sobre arte y psicoterapia. No, tampoco me voy a meter ahorita en esas honduras, pero sí vale la pena de qué es lo que hace diferente, teórica y prácticamente, la psiquiatría de la psicología. ¿Qué sí puede hacer la psicología? Porque no son mutuamente excluyentes para algunos. Menciono a nuestro amigo, el doctor Jesús Ramírez Bermúdez, que además es buen narrador de historias de vida centrada en el paciente y no en la enfermedad. Y finalmente se debatió mucho de los 80 para acá, ya no hablo de antipsiquiatría, hablo, por ejemplo, de los trastornos obsesivo-compulsivos, ¿existen o no? Existen los trastornos de ansiedad con o sin hiperactividad, existen los trastornos del aprendizaje, esos son los que más cuestiono yo, porque nunca me traen trastornos de enseñanza y parece ser que uno dice, ¿me entendiste? Pero nunca dice uno, ¿me expliqué? El problema parece que está en el otro y no en uno. Es una vieja historia, desde Leo Kanner con la soledad autista. Y no menciono esa, puedo mencionar muchas más. El suicidio y la depresión, puedo hablar, toda la historia literaria y estética está llena de locura, arte y depresión, suicidio, consumo de drogas, etcétera. Hay trastornos que son muy nítidos, ya lo comentábamos con Jesús Ramírez Bermúdez, los que están directamente vinculados con el daño neurológico. Puedo hablar de epilepsia del lóbulo temporal, que implica cambios de personalidad. Puedo hablar de cosas bien raras, reacciones autoinmunes en psiquiatría, que parecen psicosis, pero no lo son. Problemas virales y bacterianos que no se habían pensado y se decían solamente psicosis, y las famosas psicosis infantiles que desaparecieron en todos los manuales. ¿Existen o no existen? ¿Qué es eso? Y el segundo problema, desde que se publicó un libro que se llama Los psicofarsantes, que probablemente podrás conocer, está dedicado a los psicofármacos y el del mito del Prozac. Toda esa historia, porque hay gente que defiende el fármaco. Yo les decía a mis alumnos, mira, cuando te llega alguien con problemas así que tengas dudas, mándalo primero al psiquiatra. Yo si tengo un hijo con problemas, lo mando antes al psiquiatra que al psicólogo. Y mira, soy psicólogo. Eso es un harakiri o un seppuku. Pero ¿qué pasa ahí? Hay trastornos que son creados por la propia institucionalización de la violencia, o me tocó participar, por ejemplo, en el análisis de impacto secundario del haloperidol en granjas psiquiátricas. Al paciente no lo consultaban y me tocó ver todas las reacciones psicomotrices, secundarias, movimiento involuntario, parkinsónico, conducta verbal involuntaria, todo ese tipo, y la alucinación y el delirio. Es un verdadero desgarriate, porque en realidad, si acudimos a la definición de clásica Esquirol de alucinación, percepción sin objeto perceptible, y es uno de los rasgos distintivos de las alucinaciones auditivas, aunque en sordos congénitos la alucinación no es auditiva, es lingüística. Ven manos que señalan, cosas más extrañas, y lo que es el miembro fantasma amputado, que es alucinación, pero es de otra naturaleza, esquema corporal, imagen corporal. Hablabas de los trastornos de eliminación, pero los trastornos del cuerpo, su conciencia, autorreferencialidad. Cierro mi boca, si no, ¿para qué te invito? Muchas gracias, doctor, y seguimos. No, pues gracias, José, por la invitación y un gusto otra vez estar aquí. Respecto a esto de para qué tener dos profesiones que se dedican como a lo mismo o hacen aproximaciones desde ángulos diferentes, ¿quién pesa sobre quién? Yo coincido, veía también la charla que tuvieron con el doctor Ramírez Bermúdez, y a mí me gusta ver los trastornos mentales como si fueran un rompecabezas, ¿no?
Y entonces, para que se geste un trastorno mental, tiene que confluir una serie de piezas y ese es el armado final, ¿no? La intervención es igual que un rompecabezas. O sea, no solamente es que una pieza pueda servir para resolver todo el resto del rompecabezas o que sea como única. Y creo que aquí muchas veces en lo que caemos es como en una generalización. Es decir, todos los trastornos mentales solamente le atañen a la psiquiatría y entonces es el psiquiatra el que debe atenderlo y es el psiquiatra el que debe tratarlo. Y entonces los psicofármacos son para cualquier tipo de trastorno mental. Y, por ejemplo, existe mucho esta generalización de algunos médicos, pensar que, como, aunque pueda sonar contradictorio para muchas personas, la mayoría de los psicofármacos son muy nobles. Sus consecuencias en el cuerpo no son tan drásticas como muchos piensan y entonces a veces se prescriben aunque no necesariamente vaya a haber un cambio. Pero como no hay algo perjudicial, pues déjalo. De no dejar nada, dejar algo mejor lo prescribimos. Y entonces caemos en ese error de pensar que, bueno, pues hay que usar un psicofármaco y no necesariamente. Creo que aquí, más bien, aunque en lo mental no hay límites bien definidos, sí la intervención de cada uno debe estar muy clara. Y yo aquí lo que pondría primero es el psiquiatra va dirigido hacia lo clínico, ¿no? Hacia el ámbito del consultorio, hacia el ámbito del hospital, hacia el ámbito de establecer planes de tratamiento, planes de prevención, etcétera. Y no sé si necesariamente la formación de psicología, el final, en este caso una licenciatura en psicología, es necesariamente para el ámbito clínico. Eso sería lo primero que yo pondré ahí. Si de verdad el blanco final de un psicólogo es la parte clínica. Creo que más bien, y obviamente tomando distancia de que a lo mejor pues yo no conozco porque no soy psicólogo de formación, pero creo que más bien tiene que haber un entrenamiento, un adiestramiento, una formación posterior para el ámbito clínico en el caso de la psicología, y si no, hay otras áreas en las cuales se puede intervenir como psicólogo o trabajar como psicólogo. Entonces, eso es lo primero que yo le diría a las personas. El diferenciar sería, pues el psicólogo en general no necesariamente va para un ámbito clínico. Hay ramas de la psicología que sí se aplican al área clínica. Segundo, esta parte de el psiquiatra es la diferencia esencial, pues es la prescripción de fármacos. En el caso del psiquiatra infantil, lo primero que sabemos es que muchas de las cosas que vamos a atender no necesariamente es con fármacos. Que muchas de nuestras intervenciones son no farmacológicas. Y se tiene también como este sesgo o como esta distorsión de que todo el tratamiento médico necesariamente es farmacológico. No siempre es así. Entonces, el psiquiatra infantil normalmente en su formación pues entiende que muchas cosas dependen del contexto, que muchas cosas dependen, por ejemplo, esto que hablabas acerca de los trastornos del aprendizaje. ¿Qué pasa si a lo mejor más bien el modelo que se está utilizando educativo, las intervenciones que se están haciendo a partir de la escuela o las no intervenciones que se están haciendo a partir de la escuela reflejan algo que parece un trastorno del aprendizaje, pero en realidad no lo es? Toda esa aclaración la puede hacer un psiquiatra sin haber prescrito ningún fármaco, sin haber dicho nada más que esa aclaración, y que tal vez eso es lo que llega a una escuela. Y no hubo ningún medicamento de por medio, no hubo ni metilfenidato, no hubo ni antidepresivos, no hubo ni antipsicóticos, ni cualquier otro medicamento que se puedan imaginar. Esa intervención también es para la que se prepara un psiquiatra. Ahora, sobre esta diferencia entre psicólogos y psiquiatras, ¿con quién voy primero? Que muchas veces es la pregunta más común que se puede hacer una persona. Yo aludiría lo mismo que dijo Jesús Ramírez en esa charla. No es como que un problema que no sabemos si es un problema psicológico, si es un problema psiquiátrico, si es neuropsiquiátrico, esté ya tatuado en el paciente. Yo me puedo vivir o yo puedo observar que mi familiar, en este caso yo papá, y que mis hijos tienen algún problema que sospecho puede ser de índole mental. ¿Con quién me tengo que aproximar? Pues con el que esté más cerca para que me oriente. En nuestro país no tenemos una estructura, como por ejemplo la tiene el Reino Unido, donde sí se tiene bien esquematizado con quién vas a ir llegando en cada paso, ¿no? Entonces, quien esté más cerca es quien me puede orientar. Y entonces es a partir de ahí que a lo mejor un psicólogo clínico, un psicoterapeuta, etcétera, me dice, ¿sabes qué? Esto ya es más de índole psiquiátrica. O el psiquiatra es el que me dice, ¿sabes qué?
esto no requiere ninguna intervención farmacológica, podría beneficiarte perfectamente una terapia, en este caso, este tipo de terapia para lo que tienes, y que incluso es un problema psicológico, ni siquiera es un trastorno mental como tal. Entonces, a lo mejor te refiero si yo no tengo ese adiestramiento. Pero definirlo así, el problema es que estaríamos cayendo también en una generalización y no sabemos si todo se puede generalizar. No sabemos si a lo mejor ese cambio de conducta de 2, 3 días que parece una psicosis típica de una esquizofrenia, más bien es una psicosis a partir de una enfermedad autoinmune como la encefalitis antidiarreica. No deja de ser psicosis. Ahí ya hay que aclarar. El abordaje psicopatológico es lo que nos ayuda a definir el origen del síntoma. Y entonces, esa es la labor que hace el psiquiatra y esa es la labor que también puede hacer un psicólogo. Decir, ok, por cómo se va presentando, por mi historia clínica, por el seguimiento, la línea de este problema, pues puedo definir que por más que a lo mejor alguien más haya sospechado que esta paciente adolescente en una semana ya tiene una esquizofrenia, no cumple, no porque no cumpla con los criterios, por la historia. ¿Es una psicosis? Sí, sí es una psicosis. Sí hay un cambio de conducta, sí hay una desorganización de la conducta, sí hay un cambio en el discurso, sí hay un cambio en el pensamiento, sí hay alteraciones sensoperceptuales que se beneficiarían más de un tratamiento para modular la inmunidad del paciente antes que utilizar un antipsicótico. Pero ahí también interviene psiquiatría. Ahí también psiquiatría es esa bifurcación que puede hacer y decir, nos seguimos por la parte y pensar que esto es un trastorno psiquiátrico primario o estas son manifestaciones psiquiátricas de una enfermedad médica no psiquiátrica. Esa parte es ahí donde interviene psiquiatría. Y yo aquí quiero aclarar, la intervención de psiquiatría casi siempre es para un trastorno mental. El resto, la prevención, etcétera, sí hay acciones aparte del psiquiatra, pero pues también requiere de otras herramientas o de otras, de más conocimiento, no solamente de psiquiatría. Entonces, por ejemplo, en nuestro país, pues el único hospital psiquiátrico infantil está en la Ciudad de México. El resto de los hospitales, si acaso tienen algún servicio de psiquiatría infantil, que en el mejor de los casos es atendido por un psiquiatra infantil, en un caso intermedio es un psiquiatra general, en el peor de los casos es quien sea, quien se le haya ocurrido al gobierno en turno poner a cargo en ese servicio, ¿no? O no hay servicio de psiquiatría infantil, ni de psicología infantil, ni para nada imaginarse en alguna intervención en salud mental para niños, niñas y adolescentes. Entonces, ahí lo dejaría yo en cuanto a la diferencia del psiquiatra y del psicólogo. Y que si yo estoy escuchando esto y digo, oye, sospecho que mi familiar tiene algo, ¿con quién lo llevo? Insistiría, con quien tengas más cerca. De salud pública, a un servicio público, pues ir a un centro de salud y ver si acaso hay algún médico, incluso un médico general, algún pediatra o un psicólogo que nos pueda orientar y pueda aclarar de qué se trata esto. Y entonces, sí, o si no, puedo acercarme directamente al psiquiatra y es a partir de esa evaluación. Aquí lo que manda es la evaluación del paciente. No es como un genérica, no es tan genérica la valoración como decir, bueno, todos los pacientes que vienen a mi consulta, todos salen medicados. No es así. Porque pues entonces parecería como receta de cocina. En realidad es ver los síntomas si es que los hay, contextualizarlos y a partir de ahí decidir si tenemos o no un trastorno mental, uno. Y también, si lo hubiera, si de verdad se beneficia de un tratamiento farmacológico. Si no se beneficia de un tratamiento farmacológico, si estoy frente a un trastorno de ansiedad, que su primera línea de tratamiento son una terapia, por ejemplo, cognitivo-conductual, pues yo priorizo lo que tiene mayor efectividad en este grupo de edad, antes que utilizar algún fármaco. Algo que quiero aclarar, porque a lo mejor algunas personas pueden estar escuchando esto y decir, oye, ¿sabes que yo me acerqué a mi servicio de salud y pues me ofrecieron un fármaco? Depende también del contexto del servicio al que te acercas. Siempre les pongo el ejemplo de los servicios de seguridad social, donde dices, oye, pues no hay psiquiatra infantil ni hay psicólogo infantil. Entonces yo me presento como psiquiatra general, atiendo al niño y digo, mira, pues, no sé, tiene una depresión.
que a lo mejor es una depresión leve, de leve a moderada. Se beneficiaría ampliamente de una terapia, pero no la tenemos. Entonces, a lo mejor la decisión de ese médico tal vez sea prescribir un fármaco y volverte a ver en un año. Porque son las condiciones de ese servicio, pero las condiciones de ese servicio no es la característica en general de lo que define la atención psiquiátrica, ¿no? Entonces, a lo mejor también hay que catalogar o clasificar como toda la atención psiquiátrica a partir de la experiencia que yo tuve con un solo médico, pues yo lo pondría en una distorsión cognitiva, ¿no? En la cual podemos caer cualquier persona. ¿Son los dos necesarios? El psicólogo y el psiquiatra, por supuesto, y lo podemos trasladar a otras áreas de la salud, como por ejemplo pensar, bueno, ¿por qué no capacitamos a los neurocirujanos con lo mismo que tienen los neurólogos y eliminamos a los neurólogos y así la misma persona puede decidir si da fármacos o hace la intervención quirúrgica? Eso sería simplificar la especialización. Y entonces no darnos cuenta que los brazos, que el por qué se va separando, es porque cada vez o queremos ser más específicos o clarificar más nuestras intervenciones. Ahora, este traslape de profesiones, yo siempre lo he dicho, le puede pasar y tiene derecho el paciente o el usuario, el consultante, el cliente, de que le suceda, que diga, bueno, ¿quién me conviene más? ¿El psiquiatra o el psicólogo? No, pues yo creo que me conviene más porque hacen lo mismo, pero uno me va a medicar y el otro no. Él puede hacer esa aproximación. Los que estamos acá de este lado, lo que sí tenemos que estar bien capacitados para tenerlo bien diferenciado, porque cuando se nos confunde, es cuando podemos caer en errores en la intervención. Y hablando de esto de los fármacos, yo siempre le explico a los pacientes que los fármacos y la psicoterapia se parecen mucho. Tienen indicaciones claras, sabemos en dónde se benefician, sabemos qué modelos de psicoterapia son necesarios para algunos padecimientos en particular, qué estrategias son ideales, cuáles algunas hay que hacerle alguna modificación, por ejemplo, para que funcione, por qué a veces intervenciones cognitivo-conductuales no funcionan en ciertos trastornos de personalidad, pero en realidad no es que cambies de terapia, solamente cambias de estrategia y aplicas exactamente el mismo método. Lo mismo pasa con el fármaco, tiene indicaciones muy claras. No es un genérico que digamos, sabes que todos los trastornos de ansiedad se tratan con fluoxetina, ahorita que se hablaba del Prozac. A todos les damos fluoxetina y entonces no te apures. Generalmente no hay tantos problemas, tú dale la fluoxetina y no pasa nada. No funciona así. También hay una indicación clara y de eso depende mi abordaje, de eso depende qué tan descriptivo sea yo con la psicopatología, para saber si necesito o no del fármaco. Lo mismo puede suceder con un antipsicótico como el haloperidol. Muchas de las consecuencias que hay con antipsicóticos, por ejemplo, hablando de hospitales o granjas psiquiátricas, es que la gran mayoría de esos modelos de atención se quedaron olvidados y manejados por médicos que su labor era la atención psiquiátrica, pero no se les capacitaba, no se les actualizaba y son los únicos recursos que se tienen. Entonces yo también, por ejemplo, ahí lo pondría en el contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí muy cerca, en el estado en el que yo estoy, aquí en Coahuila, hay un hospital psiquiátrico que está en un pueblo mágico, ¿no? En Parras de la Fuente. Pues es un hospital de estancia permanente, donde hay personas que han sido olvidadas por sus familiares o por las personas que los cuidan. Y ahí están. ¿Qué manejos tienen? Pues tienen los manejos con la existencia de lo que hay ahí a la mano, tanto en recursos humanos como en recursos materiales. En este caso hablando de los fármacos, ¿no? Entonces esa sería la parte. A veces sabemos, por ejemplo, que otro tipo de intervenciones pueden servir, pero no tenemos a la mano lo que necesitamos. Entonces, bueno, pues acorde a ese paciente le podría beneficiar otro medicamento o incluso no usar medicamentos y usar alguna intervención psicosocial, pero no contamos con esa profesión. No quiere decir que necesariamente el psiquiatra ignore esa intervención o piense al jerarquizar las intervenciones diga, bueno, pues primero dejo el fármaco, que es lo que me toca, no necesariamente. Y si alguien
en su formación como tal. Digo, a lo mejor estoy también generalizando, pero si alguien se encarga de aprender o tiene ese requisito acerca de las intervenciones psicosociales, es el psiquiatra. Si alguien tiene que saber esa diferencia, ¿por qué? Porque pues estamos frente a, los pacientes que atendemos, muchos de los síntomas pues se pueden explicar por la etapa del desarrollo en la que se encuentran, ¿no? Y entonces lo que yo podría calificar como un trastorno de ansiedad por separación resulta que es un miedo típico de la edad en la que se encuentra el paciente. No amerita nada, más que solamente recomendaciones y hacerle psicoeducación a los familiares de que esto pues hay que observarlo, no hay que intervenir nada más, no estamos frente a un miedo patológico, no estamos frente a una ansiedad como tal, ¿no? O que si a lo mejor se presenta un miedo después a ciertos animales, no estamos frente a una fobia, puede ser un miedo explicado por la edad del desarrollo en la que se encuentra y la etapa del desarrollo en la que se encuentra el paciente en cuestión. Hacer estas diferencias, como a veces pasa, de niños que son canalizados por sospecha de suicidio y el niño utilizó el término muerte en alguna conversación que tuvo en la escuela, pero pues resulta que para la edad en la que se encuentra el concepto de muerte todavía no está completamente desarrollado, entonces yo lo estoy calificando como observador de lo que yo pienso que es la muerte y se lo estoy atribuyendo a ese niño. Pero tengo que hacer, entonces esa es la labor del PAIDO. El PAIDO hace ese espejeo y dice, bueno, ese concepto para la edad y la etapa del desarrollo en la que se encuentra la persona que estoy evaluando, ¿cómo está? ¿Se estará refiriendo necesariamente a la muerte, como yo la tengo conceptualizada? Tal vez no. Tal vez no se refería a ningún suicidio y tal vez no tenemos por qué utilizar ningún fármaco. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? A lo mejor quien nos está escuchando puede decir, bueno, también eso lo puede hacer un psicólogo, por supuesto, y por eso vuelvo a insistir, la primera intervención puede ser cualquiera de los dos. Y más en un país como el nuestro, donde los recursos humanos en salud o están mal distribuidos, tenemos una sobrepoblación de psicólogos y psiquiatras al sur de la Ciudad de México, y tenemos otros lugares que no hay nadie en ningún municipio, ni en el que sigue, ni en el que sigue, ni en el que sigue, hasta después de mucho tiempo, y tal vez está saturado. Entonces, por eso vamos a acercarnos a quien esté más disponible. Y la labor de nosotros que nos dedicamos a esto, pues es capacitarnos, actualizarnos. ¿Para qué? Para hacer bien esa diferencia. Yo siempre les digo a los papás, no se preocupen si su primera aproximación fue con un psicólogo y necesitaban un psiquiatra. A quien ustedes le solicitan el servicio es a quien le toca la responsabilidad y la obligación de hacer la diferencia de quién tiene que intervenir, no a ustedes. Ustedes pueden ignorar por completo cuál es el problema y es por eso que se acercan. Pero la chamba de quien lo tiene que canalizar perfectamente, hacer la referencia adecuada o la intervención que le compete, es de nosotros. Entonces, yo lo pondré así. Y agregaría algo aquí aparte, por ejemplo, es necesaria la confluencia, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos, en los servicios de salud mental, de psicólogos y psiquiatras, por supuesto. Si a mí alguien me enseñó de terapia, fue un psicólogo de formación, que se entrenó con un psiquiatra para dar el modelo de terapia. Pero a mí me sirvió ese contexto, esa parte de no puedes pensar en tu recetario, no puedes pensar en el fármaco y tienes que pensar únicamente y apegarte al modelo de la terapia. Perfecto, ¿no? Entonces, esa confluencia y esas dos perspectivas. También lo que pondré es que la base del conocimiento, la base científica, casi siempre es la misma. La perspectiva desde la que se toma es donde a lo mejor ahí ya tenemos diferencias, ¿no? Entonces, lo mismo podríamos entrar en los trastornos del neurodesarrollo y su abordaje médico en quién tiene que intervenir, el neurólogo, pediatra o el psiquiatra. En muchas cosas son los dos. Y vemos las diferencias en las perspectivas, ¿no? Entonces, en cómo uno puede ver perfectamente una compulsión que el otro no está viendo, mientras que el otro ve un tic que el otro no había observado. Entonces, sí es importante, y aquí lo que dejaría el por qué es necesario seguirse formando así, porque esto es tan complejo que si lo reducimos a una sola visión,
nos vamos a quedar sin algunas cosas, ¿no? Entonces eso sería como renunciar a toda la historia de cómo se fue evolucionando cada una de las especialidades y el por qué incluso cuando hacemos alusión a personajes importantes en cada una de las especialidades encontramos semejanzas, ¿no? Podemos decir, oye, ¿por qué los neurólogos hablan de Charcot y los psiquiatras también? Y cuando vemos sus intervenciones, pues en realidad se comparte un poco del trabajo que hacía. Y bueno, pero ya cuando se van ramificando, vemos cómo se va especializando cada vez más y es necesario estudio. Y luego un brinco para más especialización y más especificidad con el objetivo de precisar las intervenciones, ¿no? Como hacerlas cada vez más, más efectivas. Y respecto a los psicofármacos, yo empezaría primero con una anécdota que es muy común, en donde si yo me atiendo con cualquier especialista médico, cardiólogo, médico internista, endocrinólogo, cirujano, neurocirujanos, y esa persona sospecha de un trastorno mental y me inicia un psicofármaco, pongamos un antidepresivo, pongamos alguno, la venlafaxina. Y la venlafaxina normalmente se va escalando poco a poco la dosis, eso es lo indicado. Pero resulta que este médico que no se dedica tanto a hacer esto, pues solamente revisa y dice, bueno, la dosis puede ir de 75, 150 o 300. Y dice, bueno, pues yo le voy a bajar 150. Y de golpe le deja 150 miligramos al paciente. Una anécdota muy común es que no pasa nada. No hay efectos secundarios, no hay malestar, y si lo hay, se sopesa. Y en cambio, yo me acerco con un psiquiatra, el psiquiatra me inicia una dosis baja, que a veces no tiene ningún efecto. Es imposible que cause un cambio físico y emocional, y tengo todos los efectos secundarios. Yo ahí lo atribuiría más también a algo meramente cognitivo, ¿no? O sea, algo hasta psicofísico, ¿no? Cómo sí imprime quién prescribe el fármaco. Es muy común ver prescripciones de psicofármacos que no están clasificados así por el paciente y que cuando lo valora un psiquiatra le dice, bueno, pero es que usted ya está tomando risperidona, usted ya está tomando metilfenidato, usted ya está tomando... Ah, sí, pero ese es tratamiento neurológico. Y entonces no hay ningún problema. Pero entonces yo agrego algo que se usa, por ejemplo, muy comúnmente, tanto en psiquiatría como en servicios de dermatología, como hidroxicina, y causa los efectos más aparatosos que nos podamos imaginar. Y dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Pues tiene esa etiqueta, ¿no? Esa anticipación de quien firmó la receta, parece que le carga un efecto especial al medicamento que no lo tenía antes, pero si lo prescribe alguien más no hay ningún problema. Yo lo pondría también ahí. Creo que muchas veces el juicio que se hace sobre los psicofármacos depende de quién lo indica, ¿no? Depende de quién lo prescribe, depende de en qué servicio se utiliza. Y la otra, ¿ha habido una sobreutilización de los fármacos? Sí, por falta de evaluación. Esto que se hablaba acerca, por ejemplo, de un síntoma como las alucinaciones. El no explorar por completo el síntoma no nos permite definir y decir, oye, ¿sabes qué? Esto es una alucinación visual. ¿Qué tan común son las alucinaciones visuales en los trastornos psiquiátricos primarios? No estaría frente a algo más. No amerita que yo antes de prescribir un antipsicótico explore si no hay alguna otra causa. Pero si yo hago una anticipación inmediata, digo, alucinación sinónimo de psicosis, se acabó. Va el antipsicótico. Pues tal vez me puedo estar equivocando. Si yo no puedo diferenciar entre una alteración perceptual y una alteración más del pensamiento, sucede muchas veces con los adolescentes. Va madurando el pensamiento y muchas veces lo que parece una alucinación es su propio discurso interno. Y en una situación de crisis no se diferencia por completo, o sea, es una mala diferenciación y entonces es que escucho una voz que justo está diciendo lo que yo estoy actuando al momento de hacer un examen. Pues estás alucinando, entonces va el medicamento, tiempo. No hicimos una exploración adecuada y entonces prescribimos un fármaco que no se amerita. Ese tipo de cosas creo que es parte de la historia de la psiquiatría, por supuesto.
pero justo es lo que actualmente, pues, al menos de las escuelas de psiquiatría que me tocó conocer allá en la Ciudad de México, lo que se busca es hacer un buen abordaje psicopatológico, ¿no? Hacer una buena descripción antes de mal utilizar los psicofármacos. Y creo que también es por, hablaba del rompecabezas al principio, y muchas veces el verlo como una sola intervención y verlo como separado, ¿no? Como si fueran islas y que no se comunican una con la otra, hace que todavía se haga esta diferenciación entre lo biológico y lo no biológico, ¿no? Lo cual al menos a mí se me hace un poco absurdo, porque más bien lo biológico está presente todo el tiempo, pero no necesariamente lo biológico es sinónimo de utilizar intervenciones fármaco, con fármacos, ¿no? O sea, está demostrado que intervenciones psicoterapéuticas tienen cambios, y lo podemos ver con estudios de neuroimagen, con neuroimagen funcional, ¿no? Y no estamos utilizando ninguna sustancia, pero pues sí hay un cambio en la actividad cerebral en ese momento. Entonces, es esa parte, creo que cuando lo separamos así, es lo que nos hace a veces como disociar una cosa con otra, ¿no? Entonces, los fármacos son seguros siempre y cuando se usen bien. Los fármacos van a tener un beneficio siempre y cuando se usen bien. Van a ser perjudiciales en algunos casos en los que se usaron bien, pero obtuvimos efectos secundarios o no deseados, también. Pero va a ser más frecuente si los prescribimos sin tener una utilidad. Yo no estoy nada de acuerdo en el pensar, si el medicamento no hace daño, como quiera, déjalo. No, si no es necesario, no lo uses. No hay necesidad de prescribir un medicamento, no hay necesidad de que incluso quede indicado, quede por escrito, para nada. Si podemos prescindir de él, adelante. Si es necesario, entonces sí hay que justificarlo. Y normalmente una buena justificación casi siempre convence a todo el mundo, justo por eso, porque está bien justificado, porque está bien fundamentado el por qué lo vamos a usar. El que en algunos casos se caiga la indicación del psicofármaco es porque no hay fundamento y no se entiende por qué. En la charla pasada hablabas acerca de que hay algunos psiquiatras que a veces prescriben medicamentos anticrisis, ¿no? Los antes llamados antiepilépticos. Y existe, por ejemplo, esta teoría sacada de la manga de que los antiepilépticos mejoraban el funcionamiento cerebral. ¿Por qué? Porque era a partir de la observación de quienes lo estaban prescribiendo, pero al día de hoy no se pudo fundamentar eso. ¿Está mal usarlo así? Hay guías de tratamiento que especifican que ese puede ser el último paso y lo tengo que expresar y decir, la realidad, no tenemos ningún fármaco para lo que estamos viendo, no tengo evidencia, pero hay algunos casos en los que hemos visto un cambio. Es un riesgo, es una moneda en el aire. ¿Se puede llegar a usar como una medida extraordinaria? Sí, pero es eso, es extraordinaria. No quiere decir que va a ser mi primer paso inmediatamente, que es lo que muchas veces pasa. Tenemos un problema de conducta que a veces no califica ni siquiera para un trastorno de conducta, pero ya está medicado. Y cuando nos ponemos y nos revisamos así acuciosamente las dosis de ese fármaco, ni siquiera son terapéuticas, ni siquiera, entonces el efecto que estamos viendo probablemente ni siquiera sea por el medicamento y el beneficio que se obtiene sea por otra cosa. Volvemos a lo mismo, es una mala evaluación. Entonces aquí no quiere decir que una evaluación deficiente sea característica de todos los psiquiatras, pero sí puede pasar, ¿no? Entonces, lo que se busca o lo que se instruye en las escuelas de psiquiatría y sobre todo en la de paidopsiquiatría es hacer una adecuada evaluación. Aunque lleve más tiempo, aunque lleve más consultas, porque el medicamento es maligno, no, porque lo que se busca es que lo que se indique sea lo más efectivo posible, que no cueste más de lo que se necesita y que no implique un mayor riesgo que el beneficio que vamos a obtener. Y estoy seguro que cualquier médico que escuche esto va a decir, eso aplica para el resto de la medicina, por supuesto, pero dependemos de una evaluación precisa, de saber diferenciar qué cosas son un atributo de mi observación, de mi entrevista, y que a lo mejor no puedo corroborar exactamente si puedo definir el pensamiento de una persona solo por lo que está diciendo, y así lo dejo, pero todo eso son pequeños detalles de la valoración que hago como psiquiatra, ¿no? Entonces, bueno, pues ya hablé mucho, no sé si de aquí
hay algo que No, comentar. quizá valga la pena, hiciste dos diferenciaciones, y eso me recuerda a la leyenda de Jack el Destripador. Para destripar hay que irnos por partes, porque si no, de un tajo no podemos separar los miembros y extremidades. Diferenciaste la categoría trastorno psiquiátrico de problema psicológico. Y las dos categorías que usaste fue trastorno y problema. Esto en otro debate que tuvo Jesús Ramírez Bermúdez con los conductistas españoles a propósito de si los trastornos son problemas psicológicos, y ahí está gordo el problema, porque es un problema casi etiológico. ¿De dónde viene el problema? ¿De dentro del cerebro o de las condiciones sociales o de ambas? Porque finalmente cuando Luria citaba a Vygotsky, decía, para comprender un poco el comportamiento del ser humano hay que bajar de las alturas del espíritu y salir de las profundidades del cerebro. Yo recuerdo una vieja discusión donde sosteníamos y me decían, es que el fármaco te va a crear adicción. Yo conozco psicoanalistas que llevan en terapia 15 años a un paciente, entonces no sé si sea más fácil adaptarse a 6 meses al diazepam y quitarme un dolor dorsal que tengo crónico, o ir a psicoanálisis 15 años. No sé cuál genere más dependencia. El problema de la famosa dependencia o adicción al fármaco. El segundo que señalaste en tu ejemplo es el del efecto placebo. Si yo creo que es un principio básico de psicoterapia para una buena adherencia psicoterapéutica, es lo que Freud llamó en un tiempo la transferencia. Yo creo que tú eres el más chingón de la pradera y en consecuencia creo que lo que tú hagas me va a hacer bien. El que solamente lo crea es suficiente para que mejore en ciertas cosas, no el fármaco necesariamente, independientemente del impacto que pueda tener no el fármaco. Soy paciente de dolor agudo crónico y por razones obvias ya me acabé los hombros, los codos por muletas y por cargar el cuerpo de otra, y casi no hay analgésicos que me funcionen, pues prefiero los opiáceos. Aunque casi no los tomo, tengo buena tolerancia al dolor, perdón, y al doctor, pero ese fue un acto fallido, dijera un psicoanalista, o una parafasia. Pero el punto es la diferencia entre uno y otro. Porque yo puedo suponer que un trastorno psicológico, dijera el buen Paul Václavic en sus trabajos clásicos con psicosis, o Salvador Minuchin, que trabajaba también psicosis con migrantes en Estados Unidos, que no se adaptaban allá porque eran rechazados, y cuando regresaban a su pueblo tampoco se adaptaban ya porque eran los que huyeron de la comunidad. Entonces son despreciados aquí y allá y tienen serios problemas de identidad. Y son diagnosticados como psicosis, que no necesariamente lo son. Y les funcionaba mejor la psicoterapia del grupo que la DBT o las terapias individuales, por muchas razones que manejaba David. Además, el chivo expiatorio. Si yo ya tengo el muchacho con síndrome de Down, pues ya sé que los problemas de mi casa se deben a él. Es el chivo expiatorio. Ni quiero que se componga, porque si se compone, cosa que no se va a componer, valiendo el término componer, porque entonces se me acaba el chivo expiatorio y ya no tengo cómo justificar los otros problemas. Eso pasa mucho en la organización y dinámica familiar, sobre todo en niños. Y afirmaba Václavic, cuando un niño está por encima de los adultos es porque está montado en los hombros de otro adulto. Pensemos en los diagnósticos de comportamiento por oposición a la autoridad, que me parece una verdadera idea descabellada, como las de la estructura de la personalidad delincuencial de la época del siglo XIX, del italiano clásico en prescripciones de estructura de personalidad delincuencial. ¿Sí? Los trastornos psicológicos no pueden tener un origen neurobiológico. Pensemos el diabético y su enfermedad. ¿Le puedo no subir la glucosa en sangre solo por el estrés? Lo mismo que pasa con la hipertensión arterial. ¿Puede o no variar? Indudablemente que sí, sea o no hipertenso. El famoso conceptejo de comorbilidad. Eso ha llevado a que los chavos tengan hasta 7 diagnósticos. Es que tiene autismo, diagnóstico de hidrocefalia y bla, 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 bla. Y resulta que no es así. Hay que saber hacer diagnóstico sindromológico.
Pero es tan diferenciable un trastorno psicológico o de origen psicológico, psicógeno valga, de un trastorno de origen neurobiológico. Regresemos al autismo, ¿sí? Para Leo Kanner era de origen neurobiológico, no hay duda. Pero para, por ejemplo, pensemos Michael Ruther, que lo mencionaste, era más un problema conductual, ¿sí? Y si no pienso en Michael Ruther y pienso todavía en Bruno Bettelheim, pues era la madre congeladora castrante, o en esta Paul Rayman, que decía es la madre esquizofrenogénica, y entonces la culpa es de la madre, y las teorías misóginas psicoanalíticas que vinieron también a perjudicar una estrategia donde la alternativa para los chavos con TEA, valga el terminejo que se utilizara en su momento, probablemente la menos indicada fuera la farmacológica y sí la educativa, porque pese a sus condiciones tengo que ofrecerle la alternativa educativa. Si además puede haber otros apoyos, ello es bueno. Pero sí hay una diferencia así tan nítida entre trastorno psiquiátrico, neuropsiquiátrico o problema psicológico en la infancia, porque yo no lo veo, creo que van muy de la mano, pero eso es un asunto que ahorita puedes abordar. Y finalmente, efectivamente, la patria es primero, dijera Vicente Guerrero. En el caso de los niños, como los llevan los adultos, el cliente es el adulto o el demandante o el consultante. Parece ser que quien impone los propósitos es el adulto. Y como no hay sindicatos de niños, no hay quien defienda sus derechos, pues, tanto el psiquiatra, el psicólogo, el neurólogo, aquí da lo mismo el trabajador de la salud o el familiar, y la estructura social incompetente le impone al niño lo que Franco Basaglia llamó en otro momento, ¿sí?, los crímenes de la paz. Estamos en paz, no en guerra, pero le imponemos al niño el trastorno, el estigma, y en consecuencia es tratado como tal. Cierro mi boquita y... Yo creo que hay unos problemas psicológicos que tal vez no se pueden diferenciar tanto, o es difícil, pero también vuelvo a lo mismo, dependemos de una buena evaluación, ¿no? O sea, por ejemplo, en un hospital, normalmente, y los psiquiátricos no son la excepción, existe el servicio de triage. Y el servicio de triage te clasifica acorde a la gravedad del padecimiento por el que tú llegas, en una valoración rápida, no puede ser tan extensa, y se determina con qué rapidez tienes que pasar a la urgencia, ¿no? Por eso, pues, es cierto, aunque a mucha gente le moleste, tengo que llegar muriéndome para que me pasen rápido. De hecho, sí. Entre peor llegues, más rápido vas a pasar. Y entre mejor llegues, no es que no te vayan a pasar, pero la prioridad con el resto de las personas que se atienden, pues cambia conforme, acorde a la severidad del padecimiento. En una valoración así, yo puedo tener un problema psicológico y a lo mejor pensar, una valoración muy rápida, 5 minutos, decir, esto parece una depresión. ¿Okay? Esa valoración sí tiene derecho a caer en eso, porque a lo mejor tal vez el servicio está a cargo de, sí, puede ser un médico, puede ser una enfermera, puede ser un cuestionario muy breve, y es así. Tengo que determinar porque mi trabajo es clasificar a la gente que llega y los tiempos de consulta. Es todo. Pero ya una vez pasando a consulta, no puede ser en 5 minutos decir, aquí claramente estamos frente a una depresión. La evaluación ya nos permite acomodar. Insisto, hay ocasiones en las que puede ser difícil definirlo, por supuesto. Y en el caso de los niños, es cierto, el adulto juega un papel importante o relevante, pues es quien aporta la información y tenemos la observación del niño. Y algunos, pues ya también, acorde a su desarrollo, pues podrán ser lo suficientemente, tener la cognición suficiente para aportar más información al interrogante. Pero también a veces tenemos familiares adultos que no son lo suficientemente efectivos en ese aporte de información y nos dejan muchas dudas, ¿no? Y bueno, pues requerimos de más evaluaciones para decir frente a qué estamos y si amerita o no una intervención psiquiátrica. Respecto a separar lo neurobiológico, yo creo que está presente en los dos. El cómo falla
Si lo ponemos así, el cómo disfunciona, el cómo es distinto. Y podemos salirnos del cerebro y nos podemos ir a otros órganos, podemos ir a un intestino, nos podemos ir, a lo mejor en algún momento yo puedo tener una distensión abdominal y no necesariamente tengo cáncer, ¿no? Es solamente la manifestación de algo que es transitorio, es temporal y no es patológico. ¿Es molesto? Sí puede ser molesto. ¿Es incómodo? Sí. ¿Pudiera yo, quien lo estoy padeciendo o a quien me está incomodando, pensar en un tratamiento? Puede ser que sí, pero tal vez no lo amerite. Tal vez lo único que necesito es caminar un poco, cambiar un poco mi alimentación y las cosas se modifican. Lo mismo pasa acá. Pero ¿de quién depende? De quien hace una buena evaluación. A veces es muy claro, a veces sí. A veces puede ser que no sea tan fácil de definir. Y respecto a esta parte de los informantes y la gente que lleva, pues ahora sí, a los pacientes, pues también dependemos no solo de la condición del paciente en el caso del pedopsiquiatra, sino también del familiar acompañante. Si tenemos a alguien que sea muy poco específico, muy circunstancial, aporte de detalles que no nos revelan la situación del paciente y más bien nos revelan sus propios problemas, pues nuestra evaluación queda inconclusa. Y ya es responsabilidad de nosotros definir, bueno, con esto voy a elaborar un diagnóstico y ya con esto voy a prescribir un medicamento. Pues tal vez no. O sea, tal vez sería muy o la observación es suficiente para ayudarnos como a definir frente a qué es a lo que estamos. Hablando, por ejemplo, de trastornos del neurodesarrollo, como es común que se aplique el diagnóstico o pensar en ellos, como también es común estar frente a un, por ejemplo, trastorno del espectro autista y tener esto que es como cierta negatividad, no está presente, retirarlo. Por ejemplo, hay dos pruebas que nos ayudan, el ADR y el A2, ¿no? Y entonces podemos tener un ADR donde tenemos familiares que descartan todos los síntomas, lo expresan incluso antes de que nosotros lo estemos preguntando. Ya viene como un discurso muy bien ensayado, pero la prueba de A2 observacional lo hace evidente. Y, por ejemplo, es muy común ahorita que se mencionaba lo de las escuelas, a veces el malestar o la dificultad para manejar un niño inmediatamente se piensa en la etiqueta de algún diagnóstico, sobre todo trastornos de conducta. Yo tengo la teoría de que mientras haya problemas de conducta va a haber referencia a psiquiatría o a psicología, pero podemos tener un niño inatento, si no hay problemas de conducta, pues ahí va a sobrevivir porque no me es tan difícil a mí como maestro manejar, ¿no? A lo mejor es un sesgo de mi parte, pero lo más común que me toca y las quejas o la insistencia por medicar a alguien es más atribuido al malestar del adulto y que muchas veces por ejemplo, podemos tener un beneficio en una terapia conductual, podemos tener el beneficio de un fármaco, pero se insiste en que hay algo como residual. Y ese síntoma residual, pues resulta que más bien es una conducta difícil de manejar y yo, adulto, no sé cómo hacer, ¿no? Pero pues eso es una deficiencia del adulto a cargo y no necesariamente del niño. Y bueno, pues también ahí podríamos entrar en el tema de la compatibilidad con el qué tan compatibles son el temperamento de uno con el otro, ¿no? Entonces, creo que yo lo dejaría ahí, que sigo diciendo, depende mucho de la evaluación, ¿no? El problema psicológico se puede diferenciar. Ahorita que se hablaba de los conductistas, creo que los conductistas tienen algo que es muy importante, todos pueden recibir terapia, sí. Yo puedo tener un problema psicológico que no necesariamente es un trastorno mental y puedo ir a psicoterapia. Claro, la terapia no está estructurada necesariamente para una persona con un trastorno mental. Yo puedo tener un cambio de rol, yo puedo ser a lo mejor, en este caso hablando de población infantil, un niño que batalla para adaptarse a un cambio de escuela, porque mis papás cambiaron de domicilio y es una nueva escuela, estoy conociendo personas nuevas, pero no tengo un trastorno de ansiedad necesariamente. A lo mejor para una adaptación puedo recibir algún tipo de terapia, pero no hay un diagnóstico como tal de un trastorno mental, por supuesto.
O sea, no vamos a decir esto es un trastorno de ansiedad, es un trastorno de ansiedad no especificado, es un trastorno. No. O sea, simple y sencillamente es un niño que está batallando para adaptarse y le vamos a ayudar. Pudiéramos dejarlo así a libre evolución, a ver si se adapta con los recursos que tiene como persona, con los recursos que le aporta a su familia y los recursos que aporta a la escuela, lo podemos hacer. Pero si pide ayuda, ¿se le va a negar necesariamente porque no hay un trastorno mental? Yo creo que no. Esa es la ventaja de lo que normalmente critica el conductismo acerca de la psiquiatría. Entonces, eso que muchas veces, por ejemplo, en el sistema de salud que tenemos nosotros, pues a veces un problema psicológico sería derivado. Aquí no lo podemos atender porque justo nuestro enfoque de atención es para algo más grande. Y en esto los familiares dicen, bueno, ¿y qué hago? Pues, al menos a veces la salud pública no tiene nada que ofrecer. Deja de ser un problema de salud. O sea, tengo que estar enfermo propiamente para que me atiendan. No, podría recibir también alguna intervención sin necesariamente tener una enfermedad, pero pues a veces no contamos con ella. Y las intervenciones, yo aquí hablando ahorita que se mencionaba, por ejemplo, esto de la psicosis y que se benefician más de una psicosis mal calificada y que era el beneficio mayor con intervenciones grupales comparado con otro tipo de terapias, por supuesto. Y creo que eso también depende mucho de la evaluación. Este genérico que hay para intervenciones psicosociales y psicoterapéuticas, como pensar esta aplica para todo, es también parte de la ignorancia del evaluador. Y entonces es ahí donde necesitamos un poco más de conocimiento acerca de qué intervenciones no farmacológicas existen y para qué son. Y eso nos puede ayudar, por ejemplo, una buena psicoterapia para un trastorno de estrés postraumático lo puede resolver bien. E incluso es el mayor beneficio que muchos fármacos. Pero si yo no lo sé, puedo utilizar fármacos que incluso empeoran o perpetúan el estrés postraumático y juegan en contra del abordaje psicoterapéutico. Entonces, yo creo que aquí la evaluación es lo que manda. ¿Y cómo voy a diferenciarlo? Podría estar pensando gente que está escuchando esto. ¿Cómo le hago? Si yo desde mi casa, yo como familiar, yo como adulto, no lo sé, ahí pido ayuda. Y regreso a donde mismo. Quien tiene que hacer la diferencia es el evaluador, ¿no? Quien tiene que hacer eso. A veces podemos tener conductas que pueden salir fuera de la norma. Un niño, en este caso un adolescente a lo mejor, que fuma en una sola ocasión un cigarro. No lo vamos a tratar como un adicto. ¿Es una conducta problema? Pues depende. Hay que ver las consecuencias, cómo pasó, hay que analizar la conducta en el contexto, etcétera. Si fumó de verdad, no fumó, es algo que se preocupa, etcétera. Le preocupa más a la familia, simuló como que estaba fumando, o sea, todo eso depende de una buena evaluación. Esta insistencia que a veces hay por parte de los familiares acerca de decir, oye, pues es que, no sé, le preguntó a alguien más por alguna sustancia, ni siquiera ha consumido nada, pero dentro de su exploración preguntó sobre los efectos de la cannabis, del tabaco, etcétera. Y ya es una preocupación de los papás de si podrá ser una potencial adicción, o si ya la tenemos y no la estamos viendo. Pues no tenemos que adelantarnos a lo que no tenemos enfrente, ¿verdad? Y ayudar a los familiares a separar la preocupación de un trastorno que no existe. Entonces, eso, lo que sí, y creo que lo hemos mencionado en varias ocasiones, el psiquiatra, su consulta, son varias personas al mismo tiempo. O sea, el psiquiatra no solamente está evaluando al niño o a la niña y al adolescente en cuestión, también están los familiares ahí. También está esta parte en la que a lo mejor me pasa muy comúnmente cuando tenemos niños con hiperactividad, que el malestar de la hiperactividad es que el familiar no es hiperactivo. Y entonces yo soy alguien tranquilo, yo soy alguien que se puede quedar quieto y tú no puedes.
Entonces, el por qué llegamos aquí es porque a mí me importa, ¿no? Pero tenemos otros casos en los cuales el familiar tiene la misma conducta que el paciente y hasta les resulta incómodo pensar en que haya una consulta de psiquiatría porque dicen, bueno, pues ¿dónde está el problema si yo también soy así? Entonces, estas dos caras de la moneda existen, tanto el familiar que le atribuye como aquel que está frente a un problema y lo reduce, ¿no? Aquel que puede observar autolesiones, aquel que puede observar intentos de suicidio, aquel que dice, no es para tanto, ¿no? Entonces, esos dos polos también no es un genérico, no todos los papás son iguales, no todos los familiares son iguales, nos toca a nosotros evaluar y saber, pues, frente a qué tipo de familia tenemos, etcétera, y depende mucho, pues, de una buena consulta, ¿no? Quizás si yo tratase de resumir todo lo que has planteado, ya llevamos una hora ahorita. Y como los 20 minutos que llevábamos, prácticamente hora y media. La clave está en un buen diagnóstico diferencial. Uh-huh. Un buen diagnóstico sistémico, es decir, dentro del sistema familiar, dentro del sistema comunitario, porque hay gente que vive en comunidad y la comunidad impone normas de comportamiento, porque hemos observado muchos comportamientos que algún ruso llamaba como reacciones de carácter o caracterológicas. En parejas que se están divorciando, triangulan al niño y luego quieren que al niño le den terapia. Cuando el problema del divorcio per se es un problema que el niño no está leyendo bien y lo lee como su problema y no es su problema. Sin embargo, algunos de los padres trata de, y luego hablan del síndrome por alineación parental, que es otro invento mamarracho, porque en efecto al niño lo triangulan y el niño pues tiene que buscan una alianza táctica para golpear al otro. Ese tipo de fenómenos sí se observan. Se observa, a mí me tocó observar en el Universitario de Puebla una niña que llevaba 6 años como hija única y nace el hermano menor. Y cada año le hacen al hermano una fiesta de cumpleaños masiva, que además era el varón que quería el papá. Cuando cumple 12 años, accidentalmente tira una Coca-Cola sobre el pastel y le ponen una moquetiza y un regaño a la niña que va y se traga un DDT. Termina en el hospital, la limpian, todo, la libra, y me preguntan, ¿no será depresión? Intentó suicidarse. Pues vamos a preguntarle a la niña. Hicimos una estrategia de entrevista enfocada o guiada, simulada. Imagínate que estás muerta en tu féretro. ¿A quién ves llorando? ¿O a quiénes ves? A mi papá. ¿Qué hace? Lamentándose porque me morí. ¿Te quieres morir? No, lo que quería era joder a mi papá. Y yo trataba como depresión y la psiquiatra me decía, oye, ¿la damos de alta o no? Digo, pues yo primero veo y después vemos, porque a lo mejor no se quería matar, quería joder al papá. Una reacción de protesta pasiva, se molesta y se autoagrede, que él fue lo que hizo. Pero está el caso inverso, el niño que se le va con el cuchillo al papá y lo lleva a la terapia por ser violento hacia el papá, la autoridad y demás. Y resulta que pues todo el tiempo la mamá le estuvo diciendo es que tu papá es un gandalla, no nos da gastos, se consiguió otra vieja, no quiere a tu mamá. Pues ese niño, 4 años, y acaba él en psiquiatría cuando el problema está en otro lugar. Por eso recordaba Václavic, un buen diagnóstico diferencial sistémico, más evolutivo, porque no es lo mismo si estaba bien el niño y súbitamente empieza a alucinar, porque entonces yo supongo un tumor o algo le está pasando en la cabeza, ¿no? De si es evolutivo. Yo sé, hay muchas cuestiones que comentaste y que ya no nos va a dar más tiempo, porque si no te quito el tiempo de comida y demás. Pero tendremos otra ocasión. Yo no quiero dejar de agradecerte, sí quiero señalar que la clave de todo esto, como tú bien lo dices, es un buen diagnóstico diferencial, sistémico, una cierta dosis de, llamémosle humildad, de la bata blanca, porque la bata blanca es poder, y una buena dosis de trabajo interdisciplinario, sea dentro o fuera de la institución, porque eso es el otro problema. A veces sí me ayuda que otros ojos miren
lo que yo miro de cierta manera y luego intercambiar entre los dos, porque luego canalizan un médico a otro y a otro y a otro, y efectivamente era un problema metabólico y acabó en fenilalanina, fenilcetonuria, que acaba siendo tratada como deficiencia mental, que no lo es, pero hay una fenilcetonuria no diagnosticada en sus inicios y se corrige con la dieta. Digo, Sí, claro. hemos conocido casos así. No sé si quieras decir algo más para cerrar, doctor. No, pues nada más hacer hincapié en esto que se comentaba del trabajo multidisciplinario, es lo ideal, ¿no? Y que a veces no en todos lados hay un pedopsiquiatra, ¿no? A veces la labor de psiquiatría infantil la están haciendo en conjunto un psicólogo, una psicóloga y un pediatra, una pediatra en algún lugar, en algún municipio, etcétera, y no está mal. O sea, al final de cuentas se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Hay ocasiones en las que puedo llegar a consulta de psiquiatría y resulta que no era, pues también está muy bien, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, el diagnóstico diferencial, y que bueno, lo ideal pues es como muchos de los sesgos o de las atribuciones que puede haber a los psiquiatras y sobre todo a los psiquiatras infantiles, pues pueden deberse de situaciones o eventos que a lo mejor al día de hoy ya no son aplicables, que a lo mejor al día de hoy yo puedo nada más así muy rápido hablar del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde todos los pacientes les pedíamos consentimiento informado para poderlos hospitalizar, independientemente del trastorno mental que sospechaban. Y a veces eso, pues, los familiares les hacían en reclamos y cómo es posible que le pues tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, en la época en la que estamos también es una evolución de la psiquiatría, no necesariamente todo se hace como en aquellos momentos en los que pues, hubo errores, hubo fallos importantes y ver que ha evolucionado. Y la otra es que mucho del conocimiento o la evidencia que utiliza el psiquiatra para tomar sus decisiones no es como se califica, ¿no? Como es que hay una explicación psiquiátrica, por ejemplo, del autismo. Hay una explicación, hay una evidencia que se conjuga y no es muy distante a la que también utiliza el neuropsicólogo, y no es muy distante a la que utiliza el neuropediatra, solamente los ojos y la formación que se tiene es diferente. Entonces, para que no haya como muchas veces se ve como, pues es que tú lo ves sin medicamentos y tú lo ves con medicamentos, puede ser que lo estemos viendo igual, nada más que si derivamos más a uno con otro es gracias a eso, que ya es como más integral. Pues nada, sería todo con lo que cerraría y nuevamente agradecer la invitación. Pues doctor, muchas gracias. Ya sabes que seguiremos en contacto. De todas maneras, no quiero dejar de invitar a quienes nos siguen y a quienes no se han suscrito, que se suscriban. Es un canal sin fines de lucro que tiene como propósito ir ampliando información de diferentes ámbitos. Por mi formación tiene que ser este tipo de ámbito más recurrente, pero tenemos arte, cine, música, poesía, de todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.